Así que en esta siguiente canción, esperen porque me falta el aire. En esta siguiente canción hay una parte de esta canción que habla. Bueno, creo que no hay introducción ahorita, pero en la siguiente canción habla acerca de dejar nuestra vergüenza y nuestro pesar y venir ante Él. Y básicamente lo que te quiere decir por esta parte de esta canción es que no necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Hay muchas veces que decimos, ay, es que me siento culpable. So this song talks about our loads and the things that we carry with us, but it also tells us that we don't need to be perfect to welcome to God. A veces pensamos, no sé, me siento culpable por esto que estoy sintiendo. Voy a mejor a sentirme, esperarme a que me sienta un poco mejor para acercarme a Dios. Sometimes we say to ourselves, well, I'm feeling guilty today, so I don't know if I can walk up to God. So maybe I'll wait until I feel better. Pero Dios te dice que no necesitas ser perfecto para acercarte a Él. But God is telling you, you don't have to be perfect to come up to Him. Lo único que Dios necesita de ti es un corazón dispuesto a buscar de Él. The only thing He's asking from you is that your heart is willing to seek Him. Dice en su palabra, His word says, Jeremías 29:13, Jeremiah 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. you'll seek me and you will find me when you look for me with all your heart. No dice cuando estés perfecto, Not when you are perfect, cuando no tengas vergüenza, or when you are not ashamed, cuando no seas un pecador, when you're not a sinner anymore, cuando realmente tengas todo resuelto. or when you have everything together. Dice cuando le busques en verdad de corazón. It is saying when you truly seek Him with your heart. Así que en esta siguiente canción te quiero invitar a esto. So for this song, I want to invite you Ten esto en mente. to keep this in mind. Si lo único que me detiene de tener una relación con Dios, If the only thing keeping me from having a true relationship with God, de sentirlo hoy, to feel Him today, soy yo, is me, ¿por qué no nada más me dejo llevar el día de hoy? why don't I just let myself go today ¿Por qué no simplemente experimento ese amor el día de hoy? and experience the love today? Así que te quiero invitar a que cantes esta canción conmigo pensando eso. So sing with me today, thinking of that. Vamos a orar. Si al final del camino estás
tú nos permites estar en tu presencia. Te pedimos que tú seas obrando el día de hoy y que tú nos permitas acercarnos un paso más allá contigo. Tomar ese desafío y ir a tus pies, ir a ti. Permítenos sentirte el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos al cáliz. Pueden sentarse. Hola. Hello. No me oyes, sí, ¿verdad? You guys hear me? No me oyes grito. If you don't, I'll shout. Antes de que me vaya, So before I go, yo no sé qué te viene a ti a la mente cuando escuchas este título, I wonder what comes to mind when you hear this title. pero yo miro el título de la... Ay, sentí que estaba mal. Yo miro el título de esta serie y me emociona. But I look at this theme and I get excited. Pero aparte que emociona, me intriga. But it also makes me wonder. Porque es un tema medio raro, ¿no? Because it is a weird theme. Antes de que me vaya, como que, ¿qué tengo que hacer antes de que me vaya? Before I go, like, what do I have to do before I go? Y yo no sé si tú has escuchado ese término de que polos opuestos se atraen. And I wonder if you've heard this saying that opposites attract. ¿Has escuchado ese término? Have you heard it? I know I have. Hay uno, dos, bueno, hay tres, eso, bueno, hay gente que lo escucha. Somebody has. Ese término quiere decir que las personas, te sientes atraído por personas que son completamente opuestas a ti, They usually mean that you get attracted to someone who is very different to you. que son muy diferentes. Like very different. Entonces, si tú eres una persona introvertida, So if you're an introvert, si tú eres así como callado, quiet, quieres como que te gusta you solo, like to be by yourself, así como Lili, like Lily over there. te sientes atraído por alguien ruidoso, You're attracted to somebody who's loud, alguien que habla mucho, who speaks a lot, que le gusta mucho con mucha gente, that loves to be with people, como yo. like me. Entonces, eso de que polos opuestos se atraen a veces funciona. So opposites attract. Okay, works sometimes. Pero te digo algo, But let me tell you, esto en la vida real no siempre es algo que en realidad pasa. in real life, it doesn't always happens. Porque casi todos nos aseguramos de pasarla con gente que es igual a nosotros, Because we tend to spend time with people like us, que tienen la misma personalidad que nosotros, with the same personality, que tienen los mismos ideales que nosotros. same ideals as us. Pero deja de eso, nos aseguramos de no pasar tiempo con personas diferentes a nosotros. But even aside from that, we actually make sure we don't spend time with people different to us. No nos gusta que las personas que son diferentes estén en nuestro círculo de amigos, We sometimes don't like that people that are different join our circle of friends. porque no ven el mundo como nosotros. Because they don't see the world like we do. Y te puedo entender porque al final de cuentas las relaciones que duran, y no hablo nada más de pareja, And I cannot get it because sometimes the relationships that last son las que tienen cosas en común. are the ones that have things in common. Aparte de que se siente uno más cómodo estar con gente que quiere lo mismo que tú, que tiene los mismos propósitos. Aside, I mean, also you feel comfortable being with people with the same goals. Pero te digo algo, aquí hay un problema. But let me tell you, there is an issue with this. Estamos bien rodeados de gente que es totalmente diferente a nosotros. We happen to be surrounded by people who are very different to us. Y piensa un poquito en tu escuela. And think about it, your school. En tu escuela hay gente que es súper diferente a ti, In your school, there is people very different to you. que no quiere estudiar lo mismo que tú, Who doesn't want to study what you are studying. que no le gusta hacer la tarea, yo sé que a ti sí te gusta. They don't want to do their homework, and I know you want to do your homework. O en tu trabajo, Or at work. que en tu trabajo la gente tiene diferentes metas que las tuyas. Some people have different goals than you. Imagínate, hay gente que le va al Monterrey. There is people that goes from Monterrey. O sea, no todos le van a la América. Not everybody likes in America.
Y a mí se me hace increíble. And I can't believe it. Seguimos orando por ellos. We keep praying for them every day. No nada más ahí, en tu familia. I mean, even in your family. Ve tus hermanos, son diferentes a ti. Look at your siblings, they're different to you. Crecieron contigo. They were raised with you. Tus papás les dieron las mismas instrucciones y regaños que a ti. Your parents gave you the same instructions. Y son diferentes. And they are different. Inclusive aquí en la iglesia. Even here in church. Aquí en JCO, voltea a tu alrededor. At JCO, look around. Somos diferentes. We are different. Si tú te vas a Instagram, and if you go to Instagram, te das cuenta que estamos llenos de gente que aunque tenemos amigos en común, somos completamente diferentes. You see that there is people that, yeah, we have friends in common, but we are very different to them. Entonces te das cuenta que en cualquier lugar donde tú vayas va a haber gente que es completamente diferente. And you can notice that wherever you go, there will be someone who is very different to you. Y la cosa con esto es que la gente opina de todo, habla de todo. And well, here's the catch. People have their own opinion on everything. Y como somos diferentes, tenemos diferentes opiniones. And well, we're different, so we have different opinions. Como te dije, unos le van a Monterrey. Some people like the Monterrey. Perdón, es que eso como que me tienes, no sé. And I'm sorry, just like, oh, I don't know. Hay gente que está en la escuela y dice, no sé por qué dejan tanta tarea. Some people in school say, I don't know why they give me so much homework. Y hay gente como Lili que les gusta hacer mucha tarea. And some people like Lily, they love to do homework. Y yo no la entiendo, ¿verdad? Pero bueno, les gusta. I don't get it, but she likes me. So. Hay gente que dice, ni siquiera deberías de estudiar. Some people say, you shouldn't even go to school. La escuela, la verdad, es para los que no saben, nosotros ya sabemos. School is for those who don't know, and I know. ¿Verdad? O sea, hay diferentes tipos de ideas con todos tus amigos. So yeah, there are very different ideas within your friends. Muchos piensan que In-N-Out es mejor que Whataburger. Some say In-N-Out is better than Whataburger. ¿Qué opinan ustedes? And what do you say? In-N-Out? In-N-Out? Good. Whataburger? Whataburger. Yo sabía. I knew it. Y estos son temas que a lo mejor no son tan trascendentes, que no son tan importantes. And okay, these topics are not that important. Pero hay temas que son mucho más importantes. But some are very much important. Como tu fe, Like your faith, como lo que tú crees, or what you believe, como con la gente que te junta, or the people you surround yourself with. como cómo has llevado tu vida hasta el momento donde estás ahorita. What your life has been like Y from the cuando start. te das cuenta que te juntas con gente diferente, And when you see, you realize you're mixing with different people, empieza el problema. the problem can start. Y a veces nos preguntamos, ¿en realidad es posible tener unidad? And we ask ourselves, is it really possible to have unity? ¿Qué podemos hacer para tener unidad? I mean, what can we do to have unity? La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús Last week, we saw how Jesus usó la Pascua used Passover para ayudar a los seguidores a recordar todo lo que Él había hecho por ellos. to help his followers remember what he did for them. Y no solo a los seguidores, también a sus discípulos. And not only all the followers, but his disciples. Y a esto le llaman la última cena. And we call this the Last Supper. Y le llaman la última cena porque fue la última vez que Jesús pudo cenar con ellos antes de su crucifixión. And it is called the Last Supper because it's the last time he had supper with them before his crucifixion. Y después de haber cenado ese día, Jesús fue al jardín del Getsemaní. And after that meal, he went to the Gethsemane gardens. Y ahí se pasó un tiempo orando. And in there he spent time praying. A mí me gustaría que te preguntaras ahorita tú, ¿qué es algo por lo que tú orarías? And I want you to ask yourself, what would I pray for? Tómate 10 segundos y piensa, ¿por qué orarías en este momento? In this moment? Yes. What would you pray for in this moment? 10 segundos tienes para pensar en You have qué orarías. 10 seconds to think about it. Like, Gracias, Vera. well, Yo no sé tú, pero yo creo que a lo mejor estabas hablando por un teléfono, ¿verdad? I wonder, maybe you were praying for a phone, O unos zapatos nuevos, or new shoes, o a lo mejor un nuevo trabajo, a new job, o un carro. a car. Eso, uno por ahí estaba por un carro. We'll pray for his car. A lo mejor tenías oraciones más fuertes. Maybe you had something stronger. A lo mejor
tienes a alguien en tu familia que está enfermo. Maybe there is somebody in your family who is sick. A lo mejor tú estabas enfermo, tú estás enfermo. Maybe you were ill or you are ill. Y tu oración fue por sanación, ¿verdad? And you're praying for healing. Pero te digo algo, si tú tuvieras que hacer una oración antes de que te fueras, ¿por qué orarías? But if you had to pray before you go, what would you pray? Porque estoy seguro que no sería lo mismo por lo que oraste ahorita. And I assure you, it wouldn't be the same thing you just thought of. Porque a lo mejor un teléfono, tener mejores grados, Because maybe better grades or a phone no es lo que en realidad importa cuando son tus últimos momentos. isn't really what matters when you are in your last moments. Porque cuando el tiempo es corto, la oración es más intensa, más importante. Because when the time is short, prayer becomes more important. Y te digo, sería padre saber qué es lo que Jesús oró cuando fue al jardín del Semana. And it would be cool to know what Jesus prayed for back then. Y lo bueno es que tenemos por ahí a un buen amigo que se llama Juan. And the good thing is that we have a good friend called John. En realidad era amigo de Jesús. I mean, a friend of Jesus. Y él lo registró. And he registered it. Y en Juan 17:20 dice: And in John 17:20 it says, no te pido solo por estos discípulos, I'm not only praying for these disciples, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. but also for all who will ever believe in me through their message. O sea que Jesús estaba a punto de morir. So he was about to die, Jesús estaba a punto de ser crucificado. about to be crucified, Y se puso a orar por sus discípulos. and he started to pray for his Y disciples se puso a orar por todos los que iban a creer a través de sus and discípulos. for all who will ever believe through his disciples. O sea que hace más de 2000 años Jesús estaba orando por ti. So over 2,000 years ago, he was praying for you. Estaba orando porque el mensaje iba a llegar hasta estos años de ahorita. Because the word will make it to this year right now. Vamos a mirar por qué más estaba orando Jesús. And I mean, let's take a look at what else he was praying for. Voy a leer todo el pasaje y después regresamos para... We're going to read the whole thing and we'll come back. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les has dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. And may they be known so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be as one. They may be one as we are one. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. O sea que Jesús no solo oraba por sus discípulos y por todos nosotros, So Jesus didn't only just pray for his disciples and all of us, sino oraba para que tuviéramos unidad. but he prayed for unity. Y yo pienso en esos tiempos, en lugar de que él orara a lo mejor por fortaleza para la iglesia, I mean, maybe he could have been praying for strength for the church. a lo mejor para que la iglesia tuviera más dinero, So maybe they will be wealthier. a lo mejor para que todas las iglesias estuvieran juntas, So maybe the old churches will unite para que todos pensaran lo mismo que nosotros, to think the same way. para que pudiéramos ganar los debates cuando peleamos con alguien que no cree lo mismo que nosotros. In order to win the debates when people thought differently, Él no oró por unidad, he prayed for unity. oró para que estuviéramos trabajando juntos, So we could work together para que nos animáramos, para que lucháramos juntos, to cheer each other up and fight together, sin importar lo diferente que somos. no matter how different we are. Entonces, me pregunto aquí, ¿por qué
Jesús en su último momento aquí en la tierra estaba orando por unidad. ¿A poco es tan importante la unidad? And I ask myself, so in his last moments on earth, he was praying for unity. So is it really that important? Y te digo algo, es porque la desunión provoca división entre la familia, entre tus amigos, hasta la iglesia. And well, let me tell you that the lack of unity creates division in church and in family and everywhere. Porque en ese tiempo la iglesia fue creciendo. Because the church was growing back Si tú then. te das cuenta ahorita es por todo el mundo, ¿verdad? And you can see right now that there are churches all over the world. Y Jesús sabía que conforme más creciera la iglesia, And Jesus knew that the more the church grew, iba a haber más discusiones, the more arguments iba a haber más conflicto, or conflict, más personas diferentes, people that were different to cada each quien other, iba a traer sus ideas. everybody with their own ideas. Y esto podría formar división, That will steer for division, frustración, a lo mejor hasta chismes, anger, frustration, discusiones. causing arguments. Y es por eso que que Jesús oró por unidad, que es Dios. Jesus was praying for unity. Así que vamos a mirar estas fotos. And I'm going to show you some photos. Mira esta foto. Tú Look at ves this. a todos digo, estos vatos, yo digo, todos estos vatos unidos, echarle porras a su equipo. All these homies united, cheering their team. Tú no sabes qué altibajos tenía el partido, I mean, you don't know if the game was a good game, pero estoy seguro que todas las personas que están ahí son diferentes. but I can tell you they are all very different. Pero están unidos apoyando a su equipo. But they are united, cheering for their team. ¿O qué tal esta siguiente foto? I mean, look at this other photo. Todos juntos también. Everybody's united, Y todos están alabando a Dios juntos. praising God together. Y a pesar de que esos que tú miras ahí iban juntos, And I mean, they went all together. estoy seguro que todos son diferentes. I'm sure all of them are very different. Y que el resto de la gente que estaba alrededor también eran diferentes. And then the rest of the people that didn't make it to the picture are also very different. Mira la siguiente foto. And look at this next picture. De hecho dice United ahí arriba, It ¿verdad? actually says United up there. Y me encanta porque digo, es exactamente de lo que estamos hablando. And I love it because that is exactly what we mean. Eso. Toda la gente que está ahí es gente que es diferente. Everyone there is very different. Si tú no fuiste, te lo perdiste. If you didn't go, you're lost. Pero te digo, que están ahí no eran todos. But let me tell you that they are not all of them. Había gente de todos los campos de JCO, There were people from every campus, de diferentes culturas, different cultures, diferentes naciones, different nations, diferentes lenguajes. languages. Pero todos estábamos unidos ahí con un propósito. But we were there together, united with a purpose. Ahora vamos a ver la siguiente foto. We need to look at a different photo. Por otro lado, In the other side, estos también están viendo un partido de fútbol. these are also watching a soccer game. Pero ¿qué está pasando ahí? Hay división. What is happening? There is division in there. ¿Te das cuenta lo que puede crear estar con gente diferente? You can see what happens sometimes when there is people different to you. Y no son de Monterrey, no se agüiten, ¿eh? They're not from Monterrey, so you guys are fine. Pero no son de Monterrey, son de They are class. No me meto en problemas ahí. I don't want to get in trouble. Pero eso es lo que provoca la división, de estar con gente diferente a ti, que puede haber división. But sometimes when you are with somebody that is different, there can be division. ¿Y a ti qué te parece más atractivo? And okay, what looks more attractive to you? Y más divertido? More fun. Lo que está pasando aquí, lo que estábamos viendo hace rato, todos juntos alabando a Dios. This scenario, or the ones we saw before, praising God. ¿Puedes regresar una antes? Which one? Which one? Una antes. One more? Esta y estábamos viendo la de fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que te atrae más? I mean, what attracts you more? Mira lo que dijo Jesús. This is what Jesus said. En Juan 17:23 dice James 10:23. que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. O sea, Jesús le está diciendo que no solamente se trata de nosotros, So he's saying it's not only about us. se trata de que va a afectar en lo que creen en Él. This
will affect what they believe about Him. Nuestra unidad hará que el mensaje de Jesús sea más creíble y nuestra desunión hará todo lo contrario. Our unity will make Jesus' message more believable, and our disunity will potentially do the opposite. Y la verdad es que la unidad no significa que vamos a estar de acuerdo con todo. And unity doesn't mean we will be, agreeing on everything. Sino significa que vamos a mantener nuestras diferencias, We will keep our differences, pero vamos a estar unidos en un mismo enfoque, but we will be united in the same focus. en lo que en realidad importa, What really matters, en lo que orarías en el último día de tu vida. what you will pray for the last day of your life. Esa es la responsabilidad que tenemos como seguidores de Jesús. And that is our responsibility as followers of Jesus. Porque te digo, no todos tenemos una familia o un amigo But let me tell you, we all have a friend or a family member que todavía no conoce a Jesús. that still doesn't know about Jesus. Y Jesús nos está diciendo, a través de la unidad van a poder conocer de mí. Well, Jesus is telling us that through unity they'll know about me. La desunión puede afectar no solo si vienen ellos a la iglesia, The lack of unity can affect a side of them coming to church. puede afectar más allá en lo que creen en Dios. It Si creen en Dios, it ¿no? can actually affect the way they look at what God is. Entonces, pensándolo de esta manera, la unidad se convierte en algo importante, So unity actually is kind of very, very important. porque no solamente se trata de pasárnosla bien, Because it's not only about having a good time, sino de lo que la demás gente va a poder creer o poder pensar acerca de Dios. but about enabling others to see and think of God. Porque en la forma en que nos amamos y tratamos unos a otros, Because the way that we love and treat one another, nuestra unidad se convierte en una forma para que el mundo vea a Dios. how we love and treat one another, our unity becomes a way for the world to see God. Ahora piénsalo solo por un momento, ¿cuánta gente ha venido aquí a JCO por un post que has hecho tú en Instagram? Maybe think about how many people has come to JCO for an Instagram post that you made. ¿Cuánta gente ve la unidad que hay aquí? How many can see the unity in here? Pero esto no se puede quedar solamente en JCO. But it's not supposed to only stay here. Esto tiene que ir más allá. It's supposed to go beyond. Entonces, ¿cómo nos volvemos más unidos? So how do we become more united? Especialmente cuando miramos todas las diferencias que hay en el mundo. Especially when we can see differences in the world. Vemos que el mundo está súper dividido. We can see a divided world. Gente de diferentes culturas, Different cultures. diferentes pensamientos, Different ways of thought. diferentes religiones, Religions. completamente dividido. Completely divided. Y en un mundo así parece que no podemos tener unidad. And in a world like this, maybe you think we cannot have unity. Pero como vemos en la oración de Jesús, debemos aprender a aceptar nuestras diferencias. But as we see in the prayer from Jesus, we need to learn to accept our differences. Porque al final lo que importa es en realidad el amor que le tenemos a Jesús. Because at the end, what really matters is the way we love Jesus, El cual va más allá que jóvenes. which goes beyond holiness. Es padre que nos amamos mucho aquí entre nosotros. I love that we love each other in here, Pero es más padre cuando alguien viene de allá afuera y lo amamos igual que nosotros. but the best is when somebody comes from the outside and we love them the same. Hay gente allá afuera que no conoce de Jesús. There is people out there that they don't know about Jesus. Hay gente allá afuera que no conoce el amor They don't know love, y que nosotros podemos hacer la diferencia ahí. and we can be the difference there. ¿Y tú quién crees que es el responsable en esto? So who do you think is responsible for this? ¿Quién crees que es el responsable de proteger la unidad? Who is responsible to protect unity? No crees que es el de al lado, ¿eh? Don't think it's the person next to you. Eres tú. It is you. A ver, voltea con la persona que tienes al lado derecho y Look at the dile, person on your right. es tu responsabilidad. It is your responsibility. Responsabilidad. Your responsibility. Y te digo algo, la realidad es que la unidad comienza contigo. And truth be told, unity starts with you. La unidad comienza contigo. Unity starts with you. Desde tu grupo pequeño. From your small group. A lo mejor no vas a alcanzar a conocerlo a todos los que están aquí en jóvenes. Maybe you won't get to really know everybody here.
Pero en tu grupo pequeño, ¿conoces a la gente que está ahí? But do you know your peers in your small group? ¿Sabes que les importas a los que están en tu grupo pequeño? Are you aware that you matter to them? ¿Qué tal con la gente que está en tu casa? What about the people in your house, Familia. your family? ¿Cómo te llevas con ellos? How do you get along with them? ¿Tienes unidad? Do you have unity? ¿Tienes unidad en la escuela? Do you have unity in school? ¿Aquí en la iglesia? In church? Pues sabes que regresemos a la familia. But okay, let's look back at the family. A veces pensamos que Dios cuando habla de unidad solamente habla de nuestros amigos. Maybe sometimes we think that unity only involves our friends. Y tratas de pensar que Jesús exentó a tu familia. You think the family is exempted from it. Y dice, sí hay que tener unidad, pero pues la familia hay problemillas, pero está bien. Yeah, we have to look for unity, but I mean, family has its issues, right? It's okay. Ellos siempre van a estar ahí como sea. And they will be there anyway. La unidad necesita empezar desde tu casa. Unity starts at home. Muchas veces para que la unidad funcione vas a tener que salir de tu zona de confort. And many times, for unity to work, you will have to leave your comfort zone. Y tú vas a ser el primero que va a tener que ir a hablar con alguien. And you have to be the first to go and talk to someone. A darle la bienvenida al que llegó aquí por primera vez. To greet the one that arrived the first time to JCO. Hoy me gustaría que si tú miras a alguien que no ha venido en bastante tiempo, Tonight, if you see someone who maybe hasn't been here in a while, me gustaría que fueras y que le dieras la bienvenida. go and welcome them. Se necesita para la unidad. We need that for unity. Que cuando llegues a tu casa puedas también tener unidad con alguien, arreglar una diferencia que tengas con When you alguien. get home, look to solve a difference that you have with someone. Y yo sé que muchas veces esto de tratar de arreglar situaciones se ve un poquito difícil, ¿verdad? And I know it can look difficult to try and solve differences. Pero te digo algo, por eso Jesús oró antes de irse. But that is why Jesus prayed before he left. Él sabía que la unidad era algo importantísimo para nuestras vidas. He knew unity was very important for our lives. Él sabía que nuestra tendencia es dejar que las diferencias se queden así, He knew our tendency was to leave differences stay que nos dividan. and divide us. Pero te digo algo, si vamos a cumplir la misión a la cual nos mandó Jesús, debemos de tener unidad. But if we want to really achieve the mission he left for us, we need to work towards unity. Debemos de, en realidad, tomar la unidad y hacerla parte de nuestra vida normal, diaria. And really take unity and make it a part of your daily life. De poco después de que Jesús dejó la tierra, Because not long after he left this earth, la iglesia comenzó a cambiar el mundo entero. the church changed the world. Y a pesar de que todas las personas que él dejó, todos los discípulos, eran personas súper diferentes, And even though all the followers and disciples were very different people, también eran súper unidos. they were also very united. Y ellos en ese tiempo hicieron su parte. And they did their part back then. Ellos llevaron el mensaje de Jesucristo They took the gospel a todas las personas que estaban alrededor de ellos. to all the people around them. Pero no solamente llevaron el mensaje, sino mostraron unidad. But not only were they speaking the gospel, they were showing unity. Y te digo algo, ahora nos toca a nosotros. And now it's your turn, our turn. A mí me encanta que siempre dicen que esta es la generación más pesada que hay. I love that they always say this is the generation that is, the strongest. ¿Y si es la generación más pesada? And he said, Yeah. ¿Y si es la generación más pesada? say that. Te digo algo, yo creo que esta es la generación más pesada que hay. I feel like this is the heaviest generation there is. Es una generación que puede cambiar el mundo en el que vivimos. It is a generation that can change the world where we live in. Pero necesitamos empezar haciendo nuestra parte. But we need to start doing our part Necesitamos empezar siendo unidos. and be united. Te toca a ti cambiar tu escuela. It is your job to change your school Te toca a ti cambiar tu familia, and your family, tu grupo de vida. your small group, Sí, perdón, tu grupo pequeño. Tu iglesia. your church. Y a lo mejor dices, ¿qué puedo yo hacer para cambiar mi iglesia? And you may say, what can I do to change my church? Empieza con tu grupo pequeño. Well, start with a small group Y permite que puedan ir avanzando y crear esa unidad en la iglesia. and allow unity to
walk along all the way to church. Yo estoy seguro que esta generación es una generación que puede cambiar el mundo entero. I am confident this generation can change the world. Pero necesitamos empezar haciéndolo poco a poco, But we need to start with small steps, dando pequeños pasos. little by little. Porque si tú quieres empezar en grande, te puedes desanimar. Because if you want to take a huge step, you might just get discouraged. Me encantaría cada vez que vayas a tus grupos pequeños, And I would love for you to go to your small group comentaras cómo podrías hoy trabajar en tu unidad. and think and I'll ask how you could work towards unity. ¿Cómo harías unidad en tu casa? How could you look for unity at home? ¿Cómo harías para que alguien te perdonara? How could you look for someone to forgive you? Porque normalmente nos gusta perdonar, We like to forgive. no nos gusta pedir perdón. We don't like to ask for forgiveness. Yo te invito a que tú tomes ese primer paso. But maybe I'm asking you to take the step. La unidad no solamente es estar en un grupo de personas, Unity is not only to be in a group. empieza uno y uno. It is one-on-one. Y a veces para eso se necesita pedir perdón. And sometimes forgiveness is what needs to happen. ¿En realidad pasarías tiempo con alguien que fuera diferente a ti? Are you really spending time with someone different? Porque te digo algo, Jesús quería asegurarse de que antes de que se fuera, Because Jesus wanted to make sure before he left, se quería asegurar que sus discípulos supieran que era vital para la iglesia estar unidos para cambiar el mundo. he made sure to let his disciples know that it was very important for the church to know this of unity to change the world. Y ese mensaje es para nosotros el día de hoy. And that message is for us today. Que necesitamos estar unidos. We need to be united. Él lo dejó dicho desde hace 2000 años, He said it 2,000 years ago, pero se aplica ahorita. but it applies today. Por eso es tan importante recordar que la unidad comienza contigo. And that is why it is important to remember that unity starts with you. Acompáñame a orar. Pray with me. Señor, te damos gracias por este día. God, we thank you for today. Te damos gracias porque nos permites estar aquí juntos, We thank you that we can be here together, unidos, united, presentes. present. Hay mucha gente allá afuera que no te conoce. But there is plenty of people out there that don't know you. Ayúdanos a que la gente te pueda conocer So help us let you be known a través de nuestros actos, through our actions, a través de nuestra unión. or unity. Ayúdanos a que el mundo pueda cambiar a través de nuestra unión. Help us change the world through unity. Y ayúdanos a entender que la unidad comienza conmigo. And help us really understand that unity starts with us. En el nombre de Jesús. So in Jesus' name, Amén. amen. Awesome. Can we get another big round of applause? Un aplauso, por favor. You guys, it might seem like something so simple, right? Unity. Parece algo simple, unidad. But it's more than that. Pero es Right? más que eso, ¿verdad? Unity starts with. Y empieza con. Oh, that was so bad. Sole. Unity starts with. La mía empieza con. Yummy. Okay, awesome. Good job. Bien. Well, let's say goodbye to our people Así le adiós a la online. gente en Thank you for línea. watching. Gracias por vernos. Like, subscribe. Ring the bell. Awesome. So I'm up here because we have a couple of announcements. Estoy aquí porque tenemos un par de anuncios. So our first one is our summer internship El program. primero es nuestro internship en el verano. And so if you have any questions regarding this, please come up to either me or Lily. ¿Tienes preguntas?